Altaza, Báez, Barrios, Benítez Sibori, Presente. Campos, Presente. Cano, Duarte, Fernández, Franco Larroita, Gauna, Ibáñez, Mestres, Ojeda Duarte, Olivera, Rodríguez Mateo, Torres. Señor presidente, se encuentran presentes 27 señores concejales, incluida la presidencia. Gracias, señora secretaria. Con la presencia de 17 señores concejales, incluida la presidencia, por el quórum reglamentario damos inicio a la 33ª sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Invito al concejal Jorge Campos a izar el pabellón nacional, a la concejal Lilian Cano a izar el pabellón provincial y al concejal Esteban Ibáñez a izar el pabellón de la ciudad. Expediente número 816 de 2024, bloque Unión Cívica
Gracias, señor presidente. La Organización Internacional del Trabajo define a los empleos verdes como todos aquellos que cumplen con las normas de trabajo decente y que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente tanto en sectores ambientales como en sectores tradicionales de la economía. Es decir, que podemos diferenciarlo en dos grupos. Por un lado son aquellos empleos que producen bienes y servicios que benefician directamente al ambiente, como por ejemplo el saneamiento del agua o la reforestación, y aquellos que, sin producir bienes o servicios directamente ambientales, sí se preocupan por generar procesos productivos que sean más respetuosos del ambiente, como por ejemplo reducir el consumo de agua, reducir el consumo de electricidad, mejorar todo lo que tiene que ver con la cuestión del reciclaje. Los empleos verdes cumplen un papel fundamental para afrontar los retos medioambientales que tenemos tanto hoy y sobre todo de cara al futuro. ¿Por qué? Porque nos permiten al mismo tiempo abordar la lucha contra el cambio climático, generar desarrollo económico, promover la equidad social, hacer un uso más eficiente de los recursos y cuidar la biodiversidad. En Argentina, la primera ciudad que realizó una medición de empleos verdes es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En septiembre de 2022 presentó su informe final con sus indicadores. De hecho, ese informe fue el que utilizamos con el concejal Yamato Barrio, con quien presentamos este proyecto para poder realizar, digamos, este proyecto de ordenanza, porque en ese informe, además de dar los resultados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que también comparte es cómo hicieron ellos ese proceso de medición y cuál fue la metodología que utilizaron. Y se suma así, la Ciudad de Buenos Aires se sumó al grupo de 7 ciudades del mundo, que son las que miden, o sea, midieron o miden los empleos verdes, que son Ámsterdam, París, Río de Janeiro, Sydney, Toronto y Vancouver. Lo que nosotros proponemos con este proyecto básicamente es que el Departamento Ejecutivo realice una medición de los empleos verdes en nuestra ciudad con 4 objetivos básicos. Por un lado, lograr el primer diagnóstico de la situación y que este diagnóstico pueda ir actualizándose periódicamente. Por otro lado, incrementar el número de empleos verdes de acuerdo a esos resultados, con el objetivo de seguir aportando al desarrollo productivo sostenible en nuestra ciudad. Por otro lado, facilitar el acceso a financiamiento internacional relacionado a proyectos o programas ambientales. Y por último, mejorar la articulación público-privada en la lucha contra el cambio climático, que es uno de los ejes de gestión de la gestión municipal, valga la redundancia. La autoridad de aplicación que nosotros proponemos es la Secretaría de Ambiente en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, porque son dos temas que interfieren, digamos, y que tienen que ver con esto. Y lo que se propone en la ordenanza es una serie de indicadores mínimos que debería cumplir o tener en cuenta esta medición, que son el sector de actividad, la ubicación geográfica, género y grupos etarios. Después es la autoridad de aplicación la que va a determinar cuál va a ser la metodología, los plazos y las condiciones para llevar a cabo esta medición. Y por último, y con esto cierro, también autorizamos, digamos, o se busca que se autorice a la autoridad de aplicación a, por un lado, generar convenios de cooperación con organismos públicos, privados o del tercer sector para poder llevar adelante esta misión, y por otro lado, presentar un programa de ejecución de esta ordenanza ante el fideicomiso de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que es una ordenanza que aprobamos en este Consejo, la ordenanza 7210 del año 2022, que permitiría acceder a financiamiento para poder llevar adelante esta tarea. Bueno, en eso consiste básicamente el proyecto. Obviamente que quedamos
las ciudades del país en este momento y hasta el 2027 por lo menos tenemos un problema operativo. El actual gobierno nacional es negacionista de la opinión. Por eso la diplomacia argentina no suscribió la Agenda 2030 dentro del marco del Pacto de Futuro, que contemplaba, entre otras cuestiones, la lucha, digamos, internacional contra el cambio climático. Esto va a traer consecuencias económicas para Argentina. Como bien sabemos todos, hay mucha plata dando vuelta detrás del tema de la lucha contra el cambio climático, lo que amerita que los consejos deliberantes de las ciudades del país seamos muy astutos en empezar a hilar fino en esta cuestión para lograr financiamiento a través de los gobiernos provinciales o incluso a través del gobierno municipal. Financiamiento que al país no le va a llegar como consecuencia lógica de la cultura internacional adoptada por el gobierno de Javier Milei junto a unos poquitos países, China, Irán, Venezuela y otras democracias desarrolladas del mundo. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Presente expediente se integrará la Comisión de Ecología, Trabajo y Legislación. Resoluciones. Expediente número 814 de 2024. Bloque Unión por la Patria. Eleva proyecto de resolución solicita al Departamento de Institución Municipal informe del personal de planta permanente contrato cuyo haber inferior a la base mínima imponible establecida en la resolución número 6771/2024 del IPS. Tiene la palabra la concejal Mercedes Franco. Gracias, señor presidente. El motivo de este pedido de informe es porque, viendo la resolución 6.771 que salió el 17 de octubre del IPS, en la cual se refiere a una medida de buscar una base mínima imponible de cálculo de aporte de 360.643,24. Esto quiere decir que para el IPS, para garantizar una base ecuánime, dice que todos los trabajadores, como mínimo, deberían aportar al Instituto de Previsión Social esta suma de 360.643,24. Sabemos muy bien que los trabajadores activos del municipio ganan muy por debajo de este salario que establece como base mínima imponible el Instituto de Previsión Social de la provincia de Corrientes. O sea, el gobierno de la provincia considera que como mínimo un trabajador debería estar ganando esta suma que vuelvo a repetir, 360.643,24. Es por ello que hacemos este pedido de informe de cuántos trabajadores municipales, cuántos contratados cobran por debajo de esta base mínima imponible, una base mínima que tengo que decir que el gobierno municipal tiene que pagar por cada trabajador al IPS, tiene que hacer el aporte previsional. Esto nos lleva nuevamente a la discusión de cómo están los salarios de los trabajadores municipales activos y cómo está el salario de los trabajadores de los jubilados. Porque si bien esta base imponible se eleva a 360.643,24, el beneficio mínimo del haber de un cuidado va a ser de 206.504, más los conceptos de plus unificado y plus de refuerzo. Y con ello recién llegaría a un haber de 315.000 pesos, 315.312,95. También vemos que es menor a lo que es la
debería considerar por cada jubilado municipal. Entonces, bueno, también dejar expuesto en este recinto esa situación. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Corrientes aporta mucho más, o sea, aporta más del doble por cada jubilado municipal. Pero sobre todo este pedido de informe tiene que ver para que sepamos todos los ediles cuántos trabajadores municipales en la actividad están cobrando por debajo de esta base mínima disponible. La base mínima disponible puesta por el gobierno provincial que está en consonancia con el Ejecutivo municipal. Entonces, nuevamente, traer también a colación que hay un proyecto de ordenanza de establecer un piso mínimo, piso base, para los trabajadores municipales que sea el salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo vital y móvil que actualmente está incluso retrasado respecto de lo que es la canasta básica. El salario mínimo vital y móvil que en octubre es de 271.571. Pero, ¿por qué esta ordenanza de que el piso básico sea el salario mínimo vital y móvil? Porque hemos visto como a través de los años fue perdiendo el valor real del salario del trabajador municipal. Y entonces poner por una ordenanza, poner por una legislación un derecho a los trabajadores municipales que no cobren que nadie esté por debajo de este piso mínimo que es el salario mínimo vital y móvil. Y a partir de allí, por supuesto, mediante los mecanismos de paritaria que actualmente están en vigencia, que los trabajadores sigan en la lucha por un salario adecuado que le permita, por lo menos, tener un salario digno con el cual procrear. Se me ha dicho que este salario mínimo vital y móvil es de una jornada de 8 horas, pero nosotros hemos puesto el proyecto de ordenanza que este salario mínimo vital y móvil se adecue a la cantidad de horas que trabaja un trabajador municipal. Hemos visto cómo desenganchar las políticas salariales de lo que es los salarios puestos con nación, como por ejemplo el caso de la asignación por hijo que se desenganchó, supuestamente porque iba a haber una mejora significativa cuando se ocurrieron las paritarias. Hoy por hoy, la realidad es que la asignación por hijo de un trabajador municipal va por debajo de la asignación por hijo de lo que establece el gobierno nacional, que antes estaba enganchado. O sea, había un derecho para el trabajador municipal. Eso simplemente, señor presidente. Gracias, concejal. A consideración. Aprobado. Expediente número 1689C, 2024, concejal Carlos Hernández, proyecto de resolución, solicita al Departamento de Cultura Municipal informe acerca de la manzana 22 del barrio de la Alemana de la Paz. A consideración. Aprobado. Comunicaciones. Tiene la palabra el concejal Ignacio Rodríguez Martínez. Presidente, de acuerdo con la labor parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento de conjunto de los proyectos de comunicación. En consideración el tratamiento en conjunto de los proyectos de comunicación. Aprobado. Aprobado el tratamiento en conjunto. Continuamos a la palabra fiscal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar, voy a mocionar la aprobación en conjunto de los proyectos de comunicación. En consideración a la aprobación en conjunto de los proyectos de comunicación.
la palabra la concejal Rocío Varas. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo pautado en la labor parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de declaraciones. En consideración el tratamiento en conjunto de los proyectos de declaración, aprobado el tratamiento en conjunto, continuamos la palabra de la concejal. Señor presidente, en el mismo sentido, voy a solicitar poner a consideración el tratamiento en conjunto de los proyectos de declaración. En consideración la aprobación en conjunto de los proyectos de declaración, aprobado los proyectos de declaración. Señor concejal, desea incorporar algún expediente, tiene la palabra la concejal Menezanero. Muchas gracias, señor presidente, para solicitar el ingreso del expediente 817B-2024 y que por favor se lea la carátula con procedimiento. Por secretaría se procederá a la lectura de la carta. Expediente número 817B-2024, bloque del Partido Popular, elevado proyecto de declaración de interés del Honorable Consejo Deliberante de la jornada de cierre del Producto Institucional 2024 de la Salud de su Tesoro, CDI y la IOGA, decimoprimero quizá, a realizarse el día 15 de noviembre. A consideración su ingreso, aprobado. A consideración su aprobación, aprobado en declaración. Continuamos con los expedientes con despacho en comisión. Expediente con despacho de comisión. Expediente número 1184C con... Vamos a hacer el tratamiento del expediente que se encuentra reservado en Secretaría. Tiene la palabra el concejal de Madruga. Solicito, señor presidente, que el cuerpo se constituya en comisión para el tratamiento de ese expediente. A consideración del cuerpo, la moción del concejal Barrios, aprobado. El cuerpo se encuentra constituido en condición a los efectos del tratamiento del expediente número 2059 del 2024. Señores concejales, pueden proceder al análisis de la documentación volante en el mismo. Tiene la palabra el concejal de Madruga. Señor presidente, solicito que por secretaría se proceda a leer el proyecto de resolución confeccionado en comisión. Así será, concejal. Por secretaría se procederá a la lectura del proyecto. Visto el expediente número 8059S-2024, Secretaría de Hacienda, eleva proyecto de ordenanza tarifaria para el ejercicio fiscal 2025 y, considerando que por el mismo la Secretaría de Hacienda remite proyecto de ordenanza de la actualización tarifaria, que resulte imperioso adecuar el valor de los puntos establecidos, que de acuerdo al artículo 41 de la Carta Orgánica Municipal, se exige doble lectura para la creación de nuevos tributos o el aumento de los existentes. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes sanciona con fuerza de resolución primera lectura tarifaria 2025. Artículo 1. Aprueba la primera lectura de la tarifaria del año 2025, artículo 2. Tenemos la palabra, concejal. Señor presidente, solicito que el proyecto leído por secretaría se tome como despacho del cuerpo constituido en comisión y se ponga a consideración. A consideración el despacho de comisión. Aprobado el despacho de comisión. Tenemos la palabra del concejal Barrios. Solicito se levante el estado de comisión. A consideración del cuerpo. Aprobado. Se levanta el estado de comisión. Tiene la palabra el concejal de Madruga. Solicito se ponga a consideración del cuerpo el despacho emitido por la comisión. A consideración del cuerpo, el despacho emitido por la comisión.
Aprobado es resolución. El expediente 8059 se enviará a las comisiones de Hacienda y de Legislación. Continuamos con los expedientes con despacho de comisión. Expediente número 1184C, 2024, concejal Carlos Ramón López, Puerto Real, el proyecto de ordenanza dictada promocionada de Chamonix, que contenga el día 19 de septiembre de cada año. La Comisión de Cultura, Educación y Turismo hace la sanción favorable al proyecto de ordenanza para el 2 del presente. A consideración, aprobado es ordenanza. Expediente número 30A 2024, Asociación Hermanas Díaz Discípulas del Divino María. Elevando la reclamación de deuda de los impuestos inmobiliarios. La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto hace una sanción favorable al proyecto de ordenanza durante el 24 de diciembre. Consideración, aprobado es ordenanza. Expediente número 19E 2024, Decano Silvia Analía Soledad. Elevador solicita condonación de deuda del Banco del Estado Político con discapacidad. Comisiones de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y la de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza obra 14 del presente. A consideración, aprobado es ordenanza. Expediente número 1623C 2024, concejal Eduardo Cecilia Carlos Llamantur, elevando el proyecto de ordenanza, otorga título honorífico internacional institucional de la ciudad de Corrientes al presbítero diocesano Pablo Marcial Roldán Bogado. Las comisiones de Cultura, Educación y Turismo y la de Legislación, asuntos constitucionales y juicio político favorable al proyecto de ordenanza para el 2 y 3 del presente. A consideración, aprobado es ordenanza. Expediente número 346S 2024, Secretaría del Honorable Consejo Deliberante Ivana Marta Román, eleva la misión de fondos número 9 de 2024. La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto aconseja la sanción favorable al proyecto de resolución obrante fojas 591 del presente. A consideración, aprobado es resolución. Expediente número 4075S 2024, Secretaría de Hacienda, eleva el pago contable de fondos necesarios de obra pública. Las comisiones de obras y servicios públicos, la de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos, y la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de resolución obrante 31 del presente. Tiene la palabra el concejal Mercedes Fabra. Gracias, señor presidente. La verdad que analizando lo que estaba contando el Fondo Fiduciario del expediente 4075, vemos algunas inconsistencias. Por ejemplo, en el cuadro de obras, que está en el folio número 10, podemos ver cómo se dice obras en curso, pero hay obras en curso que están en curso desde el año 2012. Entonces, no vemos ese informe, ni siquiera las notas de los estados contables, cuál es el avance de la ejecución de las obras, si estas obras finalizaron, porque a estas obras al finalizar vuelven nuevamente al fiduciante, o sea, a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, como obra terminada. ¿Y cuál es su valor real? Porque si nosotros vemos el expediente 476S del 2024, que se trata de los fondos fiduciarios del 2019, vemos que se repiten 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras con exactamente el mismo valor. Entonces no sabemos qué tipo de represión está utilizando estos valores, si son valores actualizados, son valores reales, son valores históricos, cuál es el criterio
es el destino de estas comunidades. Nada de eso nos dice esto de estado contable. Es por ello, señor presidente, que este estado contable, el Fondo Fiduciario de Obra de la Municipalidad de Corrientes, del 4075S del 2024, nosotros nos vamos a abstener de su aprobación. Concejal, usted solicita la autorización para la admisión. Yo solicito la autorización para la admisión. Me pregunto, concejal, con respecto al próximo expediente 4076 para la República. También, señor presidente, pero voy a acumular. Perfecto. Entonces, vamos a poner en consideración la moción de la admisión de la concejal Mercedes Franco La Provita. Aprobado la admisión. Tiene la palabra el concejal Diego Fernández. Gracias, señor presidente. Por motivos expuestos por la concejal La Provita, también voy a solicitar el permiso de abstención. Perfecto, concejal. Vamos a poner en consideración la moción de la abstención del concejal Diego Fernández. A consideración. Aprobado la abstención del concejal Diego Fernández. Se pone a consideración del cuerpo del expediente 4075 del 2024. Aprobado el resolución. Expediente número 4076S 2024, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Estado Contable y el Fondo Fiduciario para la Obra Pública. La Comisión de Obras y Servicios Públicos, Creación de Impuestos para el Presupuesto, la Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político, aconseja sanción favorable al proyecto de resolución obrada con 30 del presente. Queda la palabra al concejal Mercedes Franco La Provita. Gracias, señor presidente. La resolución técnica número 6 establece cuáles son los principios de los estados contables, cuál es el objetivo de los estados contables. En el punto D detalla el sentido del objeto de la oportunidad de los estados contables. ¿Y por qué hablamos de la oportunidad de los estados contables? Ya que en este expediente estamos hablando de los estados contables del Fondo Fiduciario del 2019, señor presidente. Y habla del sentido de oportunidad porque el sentido de oportunidad de los estados contables tiene que ver con la utilidad para evaluar el patrimonio. Y estos estados contables del 2019-2020, fíjese que pierde el sentido de la oportunidad, ya que incluso en este cuerpo como expediente ingresa primero el expediente del Fondo Fiduciario del año 2020 y en segundo lugar en el 2019. ¿Por qué esto? Porque no tiene sentido de oportunidad, porque no nos sirve para hacer un análisis real de estos fondos fiduciarios, de estos estados contables. Ya carece ese sentido de oportunidad y de utilidad. Y nuevamente, repito, el tema de las inversiones en plazo fijo aparece en USAT actual, en USAT anterior no nos dice tampoco qué tipo de tasa se trabajó. Igualmente las inversiones transitorias, vemos en estos estados contables que han disminuido, pero tampoco vemos qué tipo de inversiones son, cuáles son las tasas, cuál es el rendimiento, en qué se las utilizó, cómo se las aplicó. Entonces, señor presidente, solicito la abstención a la aprobación de este expediente, ya que hay algunas inconsistencias que no están detalladas en estos estados contables, que no fueron explicados por el secretario de Hacienda. Y vuelvo a repetir, como dice la resolución técnica número 16, carece el sentido de oportunidad al ser
solicitar la atención en el expediente de tratamiento. Vamos a poner a consideración la moción de la atención del concejal Diego Fernández con respecto al expediente 4976-2024 a consideración. Aprobado la atención. Tiene uso la palabra el concejal de Amadú Barros. Sí, presidente, para no repetir lo que tenemos que aclarar cada vez que se trata de las rendiciones de cuenta del jugador. Obviamente, en derecho nosotros llamamos lo que dijo la concejal predominante el plazo razonable. Obviamente el plazo irrazonable, pues tuvimos que hacer las rendiciones de cuenta de gobiernos que no eran nuestros. Así que por el lado de nuestro loco oficialista, nosotros estamos felices de que el secretario de Hacienda haya cumplido con lo que nos prometió en varias reuniones en este recinto, y que iba a intentar ante la finalización del segundo mandato del intendente Calzano hacer todas las rendiciones de cuentas del jugador, y que la gestión política de nuestro gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Calzano haya revivido un jugador que estaba completamente desfinanciado y destruido económicamente. Así que vamos a solicitar la aprobación. Gracias, concejal. A consideración. Aprobado. El resolución. Aprobado con la atención. Perdón. Aprobado de ordenanza con la atención. Los expedientes contenidos en el punto D han sido girados al archivo de garantías respectivas en el cumplimiento del reglamento interno, al efecto de que quede constancia en el expediente. Si el cuerpo testiga fuera